Salmo número 22, versículo 19 al versículo 22. Salmo 22, versículo 19, dice así: Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Hasta ahí la lectura de la palabra. Hermanos, hemos visto en este salmo cómo toda la humanidad se volcó contra el Señor. Hemos visto que los fuertes toros de Basán, los religiosos, ya le afrentaron. Hemos visto también cómo el león rugiente, Satanás, siempre quiso devorarlo. Hemos visto ahí en la cruz del Calvario también cómo los perros, la cuadrilla de malignos, refiriéndose a los soldados romanos, hicieron escarnio de él. Cuánto lo hicieron sufrir. Todos realmente han estado en contra del Señor en este momento tan especial, histórico, que marca un antes y un después en la vida de todos nosotros. Aún en Getsemaní, en el arresto, hasta sus apóstoles, hasta sus discípulos lo abandonaron. Todo el pueblo gritó: crucifícale, crucifícale. Todos han estado en contra de nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo tiene a uno a quien encomendarse, al Padre de la gloria. Y a Él, el Señor Jesús, en la cruz oró. En Él, el Señor Jesús confió. A Él, solamente a Él se encomendó. Y eso es lo que nos relata el versículo 19 al 21. Yo he puesto a esos versículos como título: la oración continua del Señor Jesucristo en la cruz. La oración continua. Su actitud es la que vemos en estos versículos. Jesús depositó toda su confianza en el Padre. Dice: mas tú, Jehová, aunque todos estén en mi contra, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Hermanos, qué maravilloso que en los momentos de mayor angustia el Señor oró ahí continuamente en medio de su sufrimiento en la cruz del Calvario al Padre. Al Padre. Él puso toda su confianza y toda su fe en su Dios, en el Padre de la gloria. Y esto lo vemos aún en su muerte. En Lucas capítulo 23, el versículo 46, vemos cómo el Señor confía toda su vida, toda su alma en las manos del Padre. Dice en Lucas 23, 46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fíjense la confianza de rendir toda su vida y toda su alma en las manos del Padre. Fortaleza mía, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Así que hasta el último suspiro de su muerte, lo más relevante es que Jesús está despidiéndose de esta vida, ya, de esta vida física. Se está despidiendo transitoriamente, por cierto, orando al Padre, confiando en el Señor. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Así que, hermanos, vemos cuál debe ser nuestra actitud basado en el ejemplo del Señor frente a los momentos de mayor angustia. Hermanos, aunque todos se volcaran contra usted, usted tiene al Padre. Dice un versículo que aunque mi madre y mi padre me dejaran,
tú no me vas a dejar, tú no me vas a abandonar. Y Jesús en este momento en la cruz tiene una oración continua al Padre, depositando toda su fe en las manos del Señor. En el versículo 20, libra de la espada mi alma, le dice, libra de la espada mi alma. En aquel entonces la espada era la herramienta principal de muerte, era el arma más letal, la espada, el principal instrumento de muerte de aquel entonces. Libra mi alma de la muerte, está orando el Señor. Y hermanos, esta oración fue oída, porque aún en Hechos de los Apóstoles, en el primer mensaje que proclamó la iglesia en Hechos capítulo 2, en el versículo 24, hablando del Señor Jesucristo, dice, al cual Dios levantó. Dios escuchó la oración de Jesús y le levantó del medio de los muertos, suelto los dolores de la muerte, por cuanto la muerte era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que Cristo, el único sin pecado, fuera retenido por la muerte. Por lo tanto, el Señor le resucitó. Y este es el mensaje de la iglesia hoy día, versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y esto es lo que marca la diferencia entre el cristianismo, porque nuestro líder, nuestro Señor, el Señor Jesucristo resucitó. Y eso no lo puede decir ninguna otra religión, porque Mahoma está en su tumba, Buda está en su tumba, Confucio está en su tumba, y todas las religiones que tienen algún guía están en su tumba, pero Cristo resucitó, y eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que marca la diferencia. Él venció la muerte. Él oró, libra de la espada mi alma. Y Cristo resucitó venciendo la muerte. Dice el versículo, del poder del perro mi vida. Libra del poder del perro mi vida. Aquí se refiere a que el Señor también ora pidiendo liberación del más grande poder gentil que ha habido en la humanidad, del mayor imperio que el mundo ha conocido, el imperio romano. Jesús venció al imperio romano, aquellos que lo escarnecieron, que lo crucificaron. El imperio hoy día vemos que está extinguido, el imperio romano se extinguió, pero el Señor vive hoy y por los siglos de los siglos. Ese es nuestro Jesús, nuestro Dios vencedor. Oraba ahí en la cruz, sálvame de la boca del león. Hemos visto que el león rugiente se refiere a Satanás, el mayor enemigo de Dios, y Cristo venció a Satanás. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Dice Colosenses en el capítulo 2, ya voy a leer el versículo 13 ya al 15, ya. Y a vosotros, le dice Pablo a la iglesia, estando todos muertos en pecados. Esa era nuestra condición, en la incircuncisión de vuestra carne. Cristo os dio vida juntamente con Él. Dios nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados. Esa es una de las grandes obras de la cruz a favor nuestro. Pero dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Él anuló esa acta que nos era contraria, como dice ahí, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Qué tremenda la victoria del Señor en la cruz. Pero el 15, y despojando a los principados y a las potestades. En la cruz Cristo vence a todo principado y todo potestad de las huestes espirituales de maldad, a Satanás y todas sus huestes. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿qué dice? En la cruz. Así que Cristo venció a Satanás. Se cumple, como hemos visto, palabra a palabra, el Salmo 22, que es el Salmo del Señor Jesucristo.
ahí en la cruz dando su vida en sustitución por ti y por mí para darnos salvación. Líbrame de los cuernos de los búfalos. También hemos visto que el mayor instrumento que Satanás ha usado desde aquel entonces hasta el día de hoy son los religiosos. A eso se refieren los toros de Bazán, los búfalos. Todos ellos en sus tumbas hoy día se encuentran condenados a la perdición. El sumo sacerdote Anás, Caifás y todos ellos, todos los judíos religiosos que buscaban y hacían todo esfuerzo por ganar un prosélito para tener también más control sobre mucha gente, ya todos ellos que Cristo les dijo incluso, ya que no solamente ellos no entran al reino de Dios, sino no dejan entrar a los otros. Cuidado con la religión, porque la religión realmente sin Dios es una religión que está condenada a la perdición. Pero Cristo venció, Cristo está vivo, resucitó y es victorioso hoy día con mucho pueblo para sí. Cristo es vencedor de todos los religiosos hasta el día de hoy. Esta es la oración continua que el Señor está haciendo y la acompaña su fe allá en la cruz del Calvario. La pregunta ya la hemos contestado, porque uno se tiene que estar preguntando, ¿y el Padre escuchó esta oración del Hijo? Por supuesto que sí, por supuesto, porque el Padre vindicó el sacrificio del Señor Jesucristo resucitándole. Y eso es la victoria que tiene usted y yo, querido hermano. Dice el versículo 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Es como que Cristo hubiese ya dicho, ya no quedaré en el sepulcro. Entrego mi vida para que muchos sean salvos, para que muchos tengan vida eterna, para que todos puedan creer en mí y ser salvos de la condenación del infierno. Pero yo, ya aunque entregue mi vida y muera, yo voy a resucitar, voy a anunciar tu nombre a mis hermanos. Así que Cristo sabía que iba a resucitar y que iba a anunciar su nombre, el nombre del Señor a sus hermanos. Y esa es una realidad indesmentible, porque 40 días el Cristo resucitado anduvo entre sus hermanos, anunciando el reino del Señor. Y eso lo relata el libro de Hechos. Así comienza el libro de Hechos, un libro histórico del Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 1 y el versículo 3 dice, hablando de los apóstoles, ¿ya? A quienes también, a los apóstoles, ¿quién? Después de haber padecido, ¿quién? Cristo se presentó vivo. O sea que Él se presentó resucitado, vivo, con muchas pruebas indubitables a sus apóstoles, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esto es lo que yo les he estado compartiendo. Y el capítulo de la resurrección, que es Primera de Corintios, capítulo 15, ya nos habla de la médula del Evangelio, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice Pablo. ¿Qué es lo que recibió el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la palabra, a las Escrituras, porque de ella ya se hablaba, como en el Salmo 22, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Pedro, a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, otros duermen. Después apareció a Jacobo, el hermano del Señor, líder de la iglesia futura de Jerusalén. Después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Así que es seguro que el Señor obviamente venció, resucitó.
Cuando Él resucitó allá en Juan capítulo 21, ¿ya? La primera persona que vio a Cristo resucitado no fue un hombre, fue una mujer. ¿Cómo dignificó a la mujer el Señor Jesús? Fue María Magdalena en Juan capítulo 20, ¿ya? En Juan capítulo 20, recién resucitado, el Señor a la primera que se aparece es a María Magdalena. Pero en el versículo 17 Jesús le dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. ¿Se da cuenta cómo se ha reforzado en todo en relación a la resurrección la palabra hermanos? Le dijo a María Magdalena: María, anda a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora pueden todos llamar a Dios Padre, a todos pueden llamar al Señor vuestro Dios. Pero ve a mis hermanos. ¿Qué decía el Salmo 22? Anunciaré tu nombre a mis hermanos. La palabra hermanos es gracias a que todos hemos depositado nuestra fe en Jesucristo. En medio de la congregación te alabaré. Y qué linda esta última frase para terminar. En medio de la congregación te alabaré. El Cristo vivo, el Cristo resucitado se hace presente en la vida de cada uno de sus hijos en medio de la congregación. Siempre Él está cuando nos reunimos en la iglesia a adorarlo, a alabarlo. Cuente siempre con la presencia del Señor. ¿Por qué esto es posible? Porque Él lo prometió y Él no miente. En Mateo capítulo 18 y el versículo 20, Mateo capítulo 18, versículo 20, Cristo dijo, palabras de Jesús: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así que Él está en medio de la congregación. Esta es la promesa que el Señor ha dado. Así que, hermanos, cuando nos reunimos como congregación del Señor, Él está en medio de nuestras alabanzas, recibiendo y gozándose el tiempo de comunión con sus hijos. En medio de la congregación te alabaré. Cuando el Señor resucitado nos comisionó para ir por todo el mundo y hacer discípulos y aún bautizar a los discípulos, no a los niños, sino a aquellos que responden con fe al sacrificio de Cristo, se despidió en el último versículo del Evangelio de Mateo con esta promesa: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y así se cierra uno de los evangelios más poderosos. Oh, hermanos, qué bendición saber que el Señor en su aflicción nos muestra el ejemplo. Todos me pueden dar vuelta a la espalda, pero yo tengo a un Dios. La oración con su Dios, y Dios responde la oración y Cristo se alza en victoria. Y gracias a Él tenemos a un Dios vivo, a un Dios eterno, a Jesucristo, que dice la palabra es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él está en medio de sus hijos, en medio de aquellos que hemos puesto nuestra fe en el Señor. Qué privilegio ser un hijo de Dios. Dios bendiga su palabra.